Bueno, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, el momento que estén viendo el video. Una vez más vengo a presentarles un reconocimiento de este segmento de osteología. El día de hoy vamos a llevar la osteología de la cabeza como tal, ya que lo vamos a dividir en tres segmentos. La primera va a ser cráneo en general. ¿Ok? Porque es muy diferente ver hueso por hueso que cráneo en general. Entonces, este video va a estar abarcado netamente a cráneo en general. Y el siguiente segmento va a ser huesos de la cabeza y el siguiente segmento va a ser huesos de la cara. Espero que simplemente sean en 3 videos para que me puedan explicar. Bueno, entonces, sin más que decirles, vamos a iniciar. Mi nombre es Silvana Melody Quispe-Colque, soy auxiliar de la Cátedra de Anatomía Humana y Neuroanatomía. Bueno, entonces, iniciamos. Como les mencionaba, ya, nosotros tenemos que estudiar al cráneo, o sea, todo lo que es la cabeza o la osteología de la cabeza, como les digo, en 3 segmentos. Este segmento va a ser netamente relacionado a cráneo en general, porque no podemos estudiar, o sea, hueso, no es lo mismo estudiar hueso por hueso que estudiar cráneo en general. Tiene, o sea, sí van a tener bien las mismas estructuras y todo esto, las características van a ser diferentes. Entonces tienen que saber de desarticulado y articulado. Vamos a dar algunas características generales. Vamos a decir que esta cabeza es o se encuentra en el segmento más superior del cuerpo, ¿no? Situado sobre dónde? Sobre el cuello, obviamente. ¿Cuánto va a venir? Pues mide aproximadamente de 18 a 20 centímetros, como tal, ya de 18 a 20 centímetros, y equivale a la 13ª parte del 100% del cuerpo. O sea, la cabeza es la 13ª parte del 100% del cuerpo. Estas son características generales, ¿ok? Por si les preguntan. Ahora, ¿cómo está constituido la cabeza? La cabeza va a estar constituido o va a estar dividido en 2 segmentos. Esto, que es la parte superior, que es el cráneo, ¿ya? O también denominado neurocráneo, es toda esta parte superior. Y después tenemos a la cara, ¿ok? La cara que también es denominada viscerocráneo. Entonces, el día de hoy, como les digo, o bueno, en este video, vamos a explicar netamente lo que es el cráneo o el neurocráneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos del cráneo? El viscerocráneo lo dejamos para otro video. ¿Qué decimos del neurocráneo? El neurocráneo es una caja ósea, pues por ende es una caja ósea de forma ovoidea. Ya tal vez no se vea bien, de esta manera es ovoidea. Donde prácticamente tiene una capacidad, ya que tal vez también le puedan preguntar, tiene una capacidad de 1400 ya a 1500 cc o ml como tal, ¿no? ¿Ok? De 1400 a 1500 cc. Perfecto. Este cráneo o este neurocráneo va a estar dividido en 2 partes de la misma manera, ¿ya? En esto, que es la calota, y esto, que es la base del cráneo. Ahora sí se los pongo de esta manera. Así, ¿ok? En esto, que es la calota, y esto, que es la base del cráneo. Esta calota tiene muchos nombres. Yo normalmente siempre lo denomino como calota, pero también se lo puede denominar calvaria, techo o bóveda, ya que esos son sus otros nombres que también pueden decir. Calota, techo, calvaria o bóveda, ¿ok? Y esta, que es la base del cráneo. Y simplemente se la denomina así, base del cráneo. Perfecto. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito, tenemos que empezar a describir tanto la calota como la base de cráneo. Vamos a empezar por la calota. Dejamos de ladito lo que es la base de cráneo. Si hablamos de la calota, ya, nosotros tenemos que decir que va a estar constituida por huesos planos. Entonces, ¿qué será un hueso plano? Si yo les digo que está constituido por huesos planos, y eso por generalidades ustedes ya lo tienen que saber, ¿verdad? Un hueso plano, bueno, para hablar de tipos de huesos, tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos papiráceos, sesamoideos, ectópicos, heterotópicos y un sinfín, neumáticos y todo esto, ¿no? Que ustedes por generalidades ya los han debido de estudiar. Pero para poder hablar de un hueso plano, o sea, si yo les digo, denme el concepto de hueso plano, ustedes tienen que tomar 3 dimensiones: la longitud, la anchura y el espesor. Por ejemplo, los huesos planos, ¿cuál es su característica? Ya que, o sea, en un hueso plano es aquel donde predomina su longitud,
su anchura sobre qué, sobre su espesor. O sea, nos está diciendo que la longitud, la anchura van a ser del mismo tamaño, pero el espesor va a ser más cortito. Ese es un hueso plano, ¿no? A diferencia de un hueso largo, un hueso corto. Bueno, normalmente estos huesos planos, así si les hablo un poquito de histología, ya siempre es bueno relacionarlo, ya está dado por una osificación endocondral. Nosotros tenemos dos tipos de osificación, la endocondral y la endomembranosa. La endocondral es aquella que va a dar origen a todos los huesos largos y cortos, sobre todo, y bueno, a todos los demás huesos, ¿no? O sea, ¿cómo les puedo explicar? La endocondral está formado por cartílago, o sea, primero se empieza a formar como un molde de cartílago, ¿ya? O sea, se forma como un pequeño molde de cartílago, de esta manera, ¿ya? Que es cartílago, y posteriormente este empieza a osificarse. Esa es la osificación endocondral, ¿ya? Que lo van a llevar en histología, me imagino. Y luego tenemos la osificación intramembranosa. Intramembranosa, también denominado membranosa nada más, ¿ya? O membranosa. Y esa es la que tiene estos huesos. Creo que me equivoqué al inicio, ¿no? La endomembranosa o intramembranosa es la que tiene los huesos planos. O sea, la endomembranosa o intramembranosa es netamente de la cabeza. Va a dar origen a huesos planos y huesos de la cara. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será esta osificación intramembranosa? Pues está dada por prácticamente membranas. A diferencia de la endocondral, que hemos dicho que era cartílago, esta está dada por membranas, ¿ok? Perfecto. Por membranas. Entonces, posteriormente a estas también empiezan a osificarse y luego forman todo lo que es la bóveda y todo lo que es el cráneo, ¿no? Ahora, otra cosita que también quería mencionar es que tal vez les pregunten o tal vez no. Si ustedes se dan de cuenta, por ejemplo, en el hueso largo tenemos dos tipos de hueso que les mencionaba, ¿no ve? Que era el trabecular o esponjoso y lo que era el compacto. Acá de la misma manera tenemos los dos tipos de huesos, pero se denominan de otra manera. No se lo dice trabecular ni compacto, nada de eso, ¿ok? ¿Cómo se lo denomina? Por ejemplo, si ustedes pueden verlo acá, vamos a tener, bueno, si se los esquematizo, tenemos de esta manera, ¿ok? Aquí tenemos al hueso y va a venir así. Eso, y en la parte interna tenemos otro tipo así. ¿Ok? Entonces, esta es la denominada es la tabla interna. Y esta es la tabla externa, que también lo han debido llevar en generalidades, si no me equivoco, ¿no? Es la tabla interna, la tabla externa, y esto del centro se lo denomina la diploe, ¿no? La diploe como tal, ¿ya? Entonces, no se olviden, ya, no se olviden, tenemos que tener esas estructuras como tal, ¿ya? La diploe. Entonces, si yo les puedo mostrar acá, digamos, toda esta sería la tabla interna, toda esta sería la tabla externa y lo que está al centro pues sería la diploe, ¿ok? Entonces, simplemente en los huesos planos y en los huesos de lo que es la cabeza se los denomina así, en huesos planos de la cabeza, ¿ya? Tal vez les pregunten cuál es el centro del hueso, se denomina diploe o tabla externa, tabla interna, todo esto. Perfecto. Ahora, bien, hablaremos de lo que es la bóveda, la calota o el techo. Esta tiene que estar constituida, ya les he dicho, por huesos planos. ¿Por qué huesos planos va a estar constituida? Esto sería en una posición anatómica, ¿no? O sea, digamos, esto es anterior, siempre les voy a poner así. Esto es anterior, esto es posterior y estos son sus laterales. Entonces, ¿cómo va a estar constituida? Va a estar constituida por este hueso que está en la parte anterior, que es el denominado frontal. ¿Pero está constituido por todo el frontal? Pues no, ¿verdad? No está constituido por todo el frontal, sino está constituido por la escama del frontal. Entonces, esta es la escama del frontal. Después tenemos a estos dos huesos acá, que son los huesos parietales, ¿ok? Los huesos parietales. Estos son los dos huesos parietales. Después tendríamos acá, de la misma manera que tal vez no se puede observar la diferenciación, pero por este segmento acá, si se ven, este segmento es la escama del temporal.
O sea, anteriormente está el frontal, lateralmente, o sea, posterior al frontal y lateral, están los huesos parietales, inferiormente está el hueso temporal, la escama del temporal, ¿ok? Y ya posteriormente vamos a tener a la escama del occipital, todas sus escamas, ¿no? Escama del frontal, parietal, escama de los temporales y escama del occipital. Estos son los huesos que van a formar la bóveda craneal. Ahora, por ejemplo, otra cosa que también quiero mencionarles es que acá en todo lo que es la cabeza vamos a tener dos caras, que se lo denomina, o sea, ustedes saben, todo esto sería la cara externa y todo esto sería la cara interna, ¿no? Pero también se la puede denominar cara exocraneal y cara endocraneal, ¿no? Esta es convexa y toda esta es cóncava. Perfecto. Además que ustedes se darán de cuenta qué características encontramos en esta bóveda. Esto, ¿no? Estas que son las suturas. Ok. Entonces, cuando hablamos de las suturas, nosotros tenemos que recordarnos generalidades de la misma manera. ¿Por qué siempre les hablo de generalidades, chicos? Generalidades es la clave para todo. Si ustedes saben bien generalidades, me van a entender todo lo que les estoy mencionando. Y si no, pues tienen que repasar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, estas estructuras que son suturas, es un tipo de articulación. Y nosotros sabemos que tenemos tres tipos de articulaciones, ¿verdad? Entre estas vamos a tener la sinartrosis. ¿Qué quiere decir sinartrosis? Pues sin, o sea, es una articulación sin movimiento. O sin fibrosis, ¿no ve? Porque está formada por tejido fibroso como tal. Entre estas sinartrosis, ya las demás ya las deben saber, las demás clasificación de las articulaciones les menciono, ¿ya? Pero entre la sinartrosis vamos a tener a las suturas, ¿no? Y las suturas es un tipo de articulación como tal. Ya no les voy a hablar qué tipos de suturas tenemos, pero vamos a tener acá las suturas. Y las suturas como tal tienen el nombre de los huesos. Por ejemplo, si yo les hablo de la unión del hueso frontal o de la escama del frontal con los parietales, esta sutura, ¿cómo se llamará? Simplemente es ponerle el nombre de los huesos. Será la frontoparietal, ¿verdad? Frontoparietal. O también esta es la denominada coronal, porque gracias a esta sutura coronal podemos dividir a todo el cuerpo en dos planos, ¿verdad? Anterior y posterior. Listo. Ahora, por ejemplo, si yo les hablo de esta sutura, que ya está súper osificada, ¿no? ¿Qué sutura será? Pues la interparietal, porque está entre los dos parietales. Y esta es también la denominada sutura sagital, la que divide al cuerpo en dos partes iguales, ¿verdad? Derecha e izquierda. Por ejemplo, esta, ¿qué sutura será? La sutura parieto-occipital o occipito-parietal, de la misma manera, ¿no ven? Ya, a ver, otras suturas que tengamos, pues tenemos muchas suturas, chicos, entre la unión de los huesos. Por ejemplo, acá de la misma manera tenemos entre el parietal y lo que es el temporal, que será el temporoparietal o parietotemporal. O sea, como les digo, estas suturas van a ser netamente denominadas a los huesos. O sea, es más utilizar lógica, ¿no ven? Acá igual, ¿ven cómo está la sutura entre el parietal y de la misma manera el temporal? Entonces, si ven así suturas, pues se las denomina de esa manera. Hay unas que otras que reciben un nombre específico, pero pues si ustedes la llaman, por ejemplo, esta coronal, la pueden llamar frontotemporal, está súper bien, ¿verdad? No hay problema. ¿Por qué se llama de esa manera? Entonces, de esa manera vamos a poder observar lo que es la calota, techo o bóveda. Esta no es tan compleja, ¿ya? A diferencia de lo que es la base. Entonces, nosotros tenemos que estudiar realmente bien la base. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que ver la base. Si se dan de cuenta, pues la base parece todo un lío, ¿verdad? Y la verdad sí, es un poco compleja estudiarla porque tiene muchas estructuras como tal. ¿Por qué huesos va a estar constituidos la base? Ya les he mencionado los huesos que van a constituir lo que es la bóveda, ¿verdad? O la calota. ¿Cuáles van a ser los huesos que van a constituir o van a formar lo que es la base del cráneo? Pues va a estar formada primero, a ver, ¿dónde está mi señalador? Acá. Por este hueso que es el etmoides. ¿Ok? Netamente por todo el etmoides, va a estar formado por este que sigue siendo el frontal, pero si les mencionaba en la calota era la escama del frontal. En cambio aquí es la porción órbito nasal del frontal.
¿ok? También está formado por una frontal, pero la porción orbitonasal. Luego vamos a tener al hueso esfenoides. Todo esto que ustedes pueden observar es el hueso esfenoides. Posterior al esfenoides vamos a tener este otro hueso que es el temporal, ¿ok? Netamente toda la porción del temporal, excepto la escama que formaba lo que era el techo y la calota. Y por último vamos a tener lo que es la porción basilar, ¿ya? Del occipital. Todo esto es la porción basilar del occipital y esto ya forma lo que es la escama, ¿no? Todo esto y parte de la escama también. ¿Ok? Entonces, de esa manera va a estar formado la base del cráneo. Ahora, yo les puedo mencionar estructura por estructura que tenemos acá, que es esto, que es el otro, pero vamos a tardar demasiado. Entonces, prefiero esas cosas decirles cuando llevemos hueso por hueso. Pero les voy a mencionar las cosas más importantes porque si no, de nada serviría que les esté hablando base de cráneo, ¿verdad? Bueno, seguiremos. Entonces, la base del cráneo, ya, para que me entiendan simplemente, o sea, para que sea más simple la explicación, perdón, vamos a dividirlo en tres, ¿ok? La base del cráneo le vamos a dividir en tres. En una fosa craneal anterior, en una fosa craneal media y en una fosa craneal posterior. Ya, así se las denomina. Fosa craneal anterior o también denominada cerebral. Fosa craneal media o también denominada esfenotemporal. ¿Por qué? Porque está netamente formada por el esfenoides y por el temporal. Y la fosa craneal posterior o también denominado occipito temporal o temporo occipital. Esta tendría que denominarse, está formada por el frontal, por el etmoides y por el esfenoides, entonces tendría que ser frontoetmoesfenoidal o esfenofrontoetmoidal, ¿no? Si lo dicen de esa manera, igual está bien, aunque no lo digan los libros, pues es obvio, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de esas fosas, así lo dividiremos para poder explicarles, ¿ok? Entonces, la fosa craneal anterior, que es toda esta, ¿cuáles van a ser sus límites? ¿Ya? Entonces, anteriormente, el límite anterior de esta fosa craneal anterior es todo esto. ¿Y qué es todo esto? La porción vertical del frontal. Cuando llevemos frontal, pues van a saber que el frontal tiene una porción vertical, que es todo esto. ¿Ok? Entonces, este es su límite anterior, la porción frontal la porción vertical del frontal. ¿Cuál es su límite posterior? Su límite posterior va a ser el tubérculo de la silla turca. Así los menciona, ¿no? O sea, estos. Los tubérculos, perdón, de la silla turca, ¿ya? Esta es la silla turca, ¿verdad? Entonces sus tubérculos posteriores de la silla turca y además el borde posterior, ¿ya? De las alas menores del esfenoides. Igual, el esfenoide saben que es como un murciélago que tiene alas, unas alas mayores y unas alas menores. Estas son sus alas menores, ¿ok? Entonces, el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Así también está en los libros. Entonces, límites de la fosa anterior, porción vertical del hueso frontal y borde posterior de las alas menores del esfenoides o tubérculos posteriores de la silla turca, del esfenoides, de la misma manera. Ok, entonces, ¿qué estructuras tenemos que nosotros ver acá? Las más importantes les voy a mencionar, ¿ok? ¿Qué estructuras tenemos que ver? Ya, ok. Lo primero que vamos a ver es este orificio. Ahora, orificios lo vamos a llevar al final, entre sus contenidos y todo esto, ¿ya? Al final, cuando les explique todas las estructuras, vamos a llevar a orificios. Entonces, acá podemos, pero les voy a mencionar ahorita. Acá podemos ver lo que es el orificio o el agujero ciego, perdón, ¿ya? Agujero ciego. Su contenido les voy a dar posterior, ¿ok? Esta es otra estructura importante que es, por ejemplo, la cresta Gall, ¿ya? La cresta Gall. Tal vez nos suelen preguntar siempre de la cresta Gall qué se inserta y acá se inserta la hoz del cerebro. ¿Y qué es la hoz del cerebro? Pues es una parte de las meninges, el cual tiene la función de dividir al cerebro en dos hemisferios. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se inserta la hoz del cerebro? En la cresta Gall. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar netamente a lo que es el hueso etmoides. Todo este es el hueso etmoides, ¿verdad? Con sus orificios, con su lámina cribosa y con demás estructuras que de la misma manera les voy a ir mencionando. Tenemos estas estructuras que están un poquito rotitas, que estos no son orificios, sino que el hueso ya está muy desgastado, ¿ya? Es las eminencias arbitrarias, y así se las denomina, las eminencias arbitrarias.
También acá, como les dije, podemos encontrar las alas menores del esfenoides, podemos encontrar los conductos ópticos, podemos encontrar el yugo esfenoidal, ¿ya? El limbo esfenoidal, estas las apófisis clinoides anteriores, ¿ya? Las apófisis clinoides anteriores y todo lo que son las alas menores. A ver, ¿qué es lo más importante de acá? Esto, la crista galle, el agujero ciego o foramen caecum, se llama su epónimo, ya que en algunos libros está foramen caecum o agujero ciego, la crista galle, donde se insertan los del cerebro. Tenemos acá todo el etmoides. Tenemos también lo que son el conducto óptico, ya el conducto óptico, las alas menores del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores, tenemos lo que es el yugo esfenoidal y tenemos lo que es el limbo esfenoidal. Las eminencias arbitrarias del frontal. ¿Ok? Entonces eso con relación a la fosa craneal anterior. Vámonos con la fosa craneal media. ¿Ok? Entonces la fosa craneal media es una de las fosas donde más estructuras tiene y es un poquito más complicada de estudiar. Pero si vamos en orden, pues va a ser súper sencillo, ¿ya? La fosa craneal media, ¿cómo va a estar delimitado? Obvio que va a tener un límite anterior y va a tener un límite posterior, ¿verdad? ¿Cuál es su límite anterior? Pues su límite anterior será el límite posterior de la fosa craneal anterior. ¿Cuál era ese límite posterior? Pues era el borde posterior de la ala menor del esfenoides, ¿ya? Ese es el límite anterior de la fosa craneal media. ¿Y cuál será su límite posterior? Pues el borde posterior de la porción petrosa del temporal, ¿ya? Una vez más, todo esto es la porción petrosa del temporal. Entonces será su borde posterior de la porción petrosa del temporal. Y el surco transverso, que es todo este surco. Este es el surco transverso, ¿ok? Y también, posteriormente, encontramos al dorso de la silla turca. Entonces, una vez más, los límites de la fosa craneal media son el borde posterior del ala mayor del esfenoides y el borde posterior de la porción petrosa del temporal, el surco transverso y el dorso de la silla turca. Ese es el límite de la fosa craneal media. Perfecto. ¿Cuáles van a ser las estructuras que vamos a encontrar aquí? A ver, las más importantes, por ende, puede ser esta, ¿no? Que es la silla turca. La silla turca que alberga a una glándula muy importante, que es la glándula pituitaria o la hipófisis, ¿ya? Por eso se llama también silla de la hipófisis o silla pituitaria, porque alberga a la glándula pituitaria o hipófisis. Está acá, ¿no? Aquí se localiza esa glándula. Posterior o lateral a esta silla, como pueden ver acá está un poco marcado con lapicito, son el surco o los canales cavernosos, ya el surco del seno cavernoso. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar al seno cavernoso, ¿ya? ¿Y qué es el seno cavernoso? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco qué es el seno cavernoso, pero ustedes averigüenme cuáles son los 3 tipos de senos que tenemos, ¿ok? Entonces el seno cavernoso se va a encontrar acá. Este es el surco o el canal del seno cavernoso. ¿Qué más vamos a encontrar? Por ejemplo, vamos a encontrar toda la porción petrosa ya del temporal. Y si pueden ver acá, que tal vez les puedan poner en un hueso, o bueno, en sus imágenes, esta. Si se dan de cuenta, es diferente. Este segmento es de la denominada impresión trigeminal, ¿ok? O fosita trigeminal. Bueno, la impresión trigeminal como tal. Donde va a descargar o donde va reposar el ganglio trigeminal, ¿no? ¿Y cuál es el ganglio trigeminal? Pues del quinto par craneal o trigémino, ¿verdad? Trigémino va a estar acá. Su ganglio va a reposar en esta impresión trigeminal. Bueno, ¿qué más entre estructuras podemos encontrar acá? Acá, ¿qué nos encuentra? Ya todo este es el dorso de la silla turca, pero este dorso de la silla turca ya está pues rotito, entonces no lo encontramos, pero tiene que ser más elevado. Y vamos a encontrar las apófisis clinoides posteriores, ¿ya? Las apófisis clinoides posteriores como tal. Estas son las anteriores, ¿verdad? Y estas son las fosas temporales, ¿ya? Las fosas temporales.
Ahora, también encontramos muchísimos orificios, que les digo, al final les voy a dar, pero por ejemplo, para mencionarles, esta es la henditura esfenoidal, perdón, o también denominada fisura arbitraria superior, ¿verdad? Acá tenemos, no sé si se ve, bueno, acá tenemos que está diferente, este que es el agujero redondo menor, este es el agujero oval, digo, este es el agujero redondo mayor, perdón, el agujero oval y el agujero redondo menor. Ustedes se recuerdan en agujeros 3, agujero redondo, lo ven en la forma, ¿no? A ver cómo lo puedo ver así. Redondo, redondo, oval. No, redondo, redondo, oval, perdón, este es un accesorio. Redondo, redondo, oval, así, redondo, redondo, oval, ¿ya? Agujero redondo mayor, oval, redondo menor. O rotundo, oval y espinoso. Esos son sus otros nombres. Además que pueden ver acá que es este otro orificio, otro agujero. Este es el agujero rasgado posterior. Y este que ven acá adentro que se está entrando es el agujero carotidio o conducto carotidio, ¿ya? Ahora, ustedes, yo les diré, si hay un agujero rasgado posterior, tiene que haber, si hay un agujero rasgado anterior, tiene que haber un agujero rasgado posterior. Y está acá, ¿no? Este es el agujero rasgado posterior y este es el anterior. Entonces, esas son las estructuras de la fosa craneal media más importantes que puedo mencionarles por ahora. Hueso por hueso lo vamos a ir viendo. Vamos a ver a la fosa craneal posterior. Entonces, la fosa craneal posterior, ¿cómo va a estar delimitada? ¿No? De la misma manera, los surcos o el límite posterior de la fosa craneal media. ¿Cuáles eran? Era el borde superior el borde superior de la porción petrosa del temporal, todo lo que era el dorso de la silla turca y además del seno transverso, ¿verdad? Esos eran sus límites, entonces van a ser los mismos límites de la fosa craneal, media, ¿ok? ¿Y cuáles serán sus límites posteriores? Su límite posterior netamente es la escama del occipital, ¿no ve? Entonces es esta y la escama del occipital es su límite posterior, así de simple. Ahora, esta fosa craneal posterior, si ustedes ven, pues parece súper sencillita, ¿no? Pero también tiene estructuras muy importantes, como por ejemplo que este segmento, ya que es el denominado canal basilar, por donde va a descansar la arteria basilar, o también denominado clivus del occipital. Todo esto es el clivus del occipital, ¿ya? Además que de la misma manera les mencionaba que aquí tenemos el agujero rasgado anterior, este va a ser el agujero rasgado posterior, también denominado yugular. Otras cosas importantes que vamos a tener va a ser este orificio que tenemos acá, ¿no? Que es el conducto auditivo interno, o yo lo denomino CAI. Entonces, cuando ustedes me escuchen hablar de CAI, es netamente conducto auditivo interno, ¿ya? Este es el agujero rasgado posterior o yugular. Aquí tenemos los conductos los agujeros condilios. Normalmente siempre se encuentra el condilio anterior, que está acá y de la misma manera creo que se ve acá, ¿no? El condilio anterior, ambos condilios anteriores. Nos dicen que tenemos condilios posteriores, pero casi es tan inconstante. Este no es, este está roto, pues tal vez lo puedan confundir con condilio posterior, pero no tiene, ¿ok? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar las fosas cerebelosas. Aquí ya no son fosas cerebrales, ¿verdad? Esta sí era fosa cerebral, también esta fosa cerebral, esta es fosa cerebelosa, ¿ya? Fosas cerebelosas. Aquí ya no descansa el cerebro, descansa el cerebelo. También vamos a encontrar lo que es el agujero magno. Vamos a encontrar esta protuberancia, que es la protuberancia occipital interna, o POI. Protuberancia occipital interna. Yo a veces lo digo así, lo simplifico, ¿ya? Lo puedo decir POI, tienen que entenderme que POI es protuberancia occipital interna. Si les digo POE, es pues protuberancia occipital externa, ¿no? ¿Qué más va a tener esta fosa craneal media? Esto, que es el seno sigmoideo o surco del seno sigmoideo, y este que es el surco del seno transverso, ¿ok? Surco del seno sigmoideo y surco del seno transverso. Creo que esas son las... Ok, entonces esas van a ser las estructuras de la fosa craneal posterior, ¿ok? Perfecto. Entonces con eso tenemos y con eso terminamos, bueno, las estructuras más importantes que puedo mencionarles, ¿ok? Listo. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de los agujeros de la base del cráneo. Entonces, como les mencionaba, chicos, los agujeros de la base del cráneo es sumamente importante. Eso es importante para todo y yo les aseguro que les va a preguntar eso. Entonces, eso sí, yo les diría que se memoricen, ¿ok? Eso sí tienen que memorizar.
tenemos, o sea, no son tantos agujeros, ¿ya? Pero sí tienen que memorizar cuál es el agujero y cuál es el contenido. Eso sí, chicos, o si no, háganse una tablita, ténganlo ahí en una tablita, no sé, péguenselo en su pared, lo que sea, pero es demasiado importante saber esas cosas. Entonces, vamos a ir empezando con esto, ¿ok? El primer agujero importante que vamos a tener en la fosa craneal anterior es este. Ya espero que se vea. Es este orificio o este agujero. Es el denominado agujero ciego, ya les mencioné, ¿verdad? O foramen caicum, que es su nombre. ¿Cuál es el contenido de este agujero? Pues una vena emisaria. ¿Ya? Una vena emisaria ¿para qué? Para el seno sagital superior. Ahora, nosotros sabemos que todo el drenaje venoso de la cabeza se va a dar a través de senos. Por eso les digo, averígüenme qué es un seno venoso. ¿Ya? ¿Y cómo se ha formado un seno venoso? Entonces, acá arriba parte el seno sagital superior. Por aquí viene. Entonces, de aquí simplemente va a salir una pequeña vena emisaria para dirigirse al seno sagital superior. Agujero, ciego, vena emisaria. Luego vamos a tener acá, que es más complicado verlo. Pero vamos a tener primero unas hendiduras, ¿ya? Que tenemos acá, que tal vez no se note. Esta es una hendidura, esta es la otra hendidura, que son las denominadas hendiduras etmoidales, ¿ya? Esta será la hendidura etmoidal anterior y esta será la hendidura etmoidal posterior. Entonces, estas hendiduras tienen que confluir a algún lado y son los denominados agujeros etmoidales. Tal vez aquí no se ve como un agujero, pero es un agujero, ¿ya? Este es el agujero etmoidal anterior y acá está el agujero etmoidal posterior. Tal vez de esta manera, a ver, aquí sí se puede ver, ¿verdad? Donde tenemos acá. No, es este, pero está roto. Ya, de este que ven, este no es el agujero etmoidal anterior. Este simplemente está roto el hueso, sino este es el agujero etmoidal anterior. Digo posterior. Y acá está el agujero etmoidal anterior. También de esta manera se lo puede ver. Tal vez se observe. Acá. Si ustedes pueden ver, tenemos aquí atrás. Este es el agujero etmoidal posterior. Ahí sale, ¿ya? ¿Y dónde está el agujero etmoidal anterior? Acá. Este es el agujero etmoidal anterior y este es el agujero etmoidal posterior. Ok, de aquí sí se ve, ¿no? Súper clarito. Tal vez de este lado menos notorio, ¿no? Acá tenemos el agujero etmoidal anterior y más posterior este que es el agujero etmoidal posterior. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Primero las hendiduras etmoidales y luego el agujero etmoidal anterior y etmoidal posterior. ¿Cuál será su contenido? Su contenido es el paquete vasculonervioso etmoidal acá anterior y paquete vasculonervioso etmoidal posterior. Ya les mencioné, cuando estoy hablando de paquete vasculonervioso estoy hablando de arteria, vena y nervio, no se olviden. Entonces pasará la arteria etmoidal anterior, la vena etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior. ¿Verdad? Entonces, para no decirles así, les digo paquete vasculonervioso etmoidal anterior y paquete vasculonervioso etmoidal posterior. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Estos orificios de la lámina cribosa. Todo esto del etmoide se llama lámina cribosa. Y si ustedes ven, está perforado por varios orificios, ¿verdad? Estos orificios de la lámina cribosa es para el paso de filetes nerviosos del primer par craneal. Acá tienen que saber muy bien los 12 pares craneales, chicos, muy bien, ¿ya? El primer par craneal es el nervio olfatorio. ¿Por qué olfatorio? Ustedes se recuerdan que solamente tenemos una nariz, entonces el primero siempre va a ser el olfatorio. Listo, entonces estos agujeros de la lámina cribosa van a ser para los filetes nerviosos del nervio olfatorio. ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar este otro orificio o agujero, que es el denominado conducto óptico. Ya este es el conducto óptico. Súper sencillo, súper fácil de diferenciar. ¿Cuál será su contenido? Si es el conducto óptico, pues el nervio óptico, ya que es el segundo par craneal. ¿No ve? ¿Por qué segundo? Porque tenemos dos ojos. Eso tienen que recordarse, ¿ok? Dos ojos. Conducto óptico, nervio óptico, por ende. Y además va a atravesar una arteria que es la arteria oftálmica. ¿Ya? Entonces no se olviden. Esos son los orificios de la fosa craneal anterior que les puedo mencionar. Una vez más, agujero ciego, vena emisaria para el seno sagital superior.
Conductos etmoidales anteriores para el paquete vasculonervioso etmoidal anterior. Conductos etmoidales posteriores para el paquete vasculonervioso etmoidal posterior. Conductos o orificios de la lámina cribosa para los filetes nerviosos del primer par craneal olfatorio. Luego tenemos al conducto óptico para el nervio óptico, segundo par craneal, y para la arteria oftálmica. Eso en fosa craneal anterior o cerebral anterior. Luego tenemos a la fosa craneal media. La fosa craneal media vamos a tener más, pero más orificios. Primero este grandote que tenemos acá, ¿no? Ahora, de una vista del viscerocráneo, como lo vemos, es pues prácticamente todo esto, ¿ok? Todo esto. Toda esa fisura se llama fisura arbitraria superior. Esta es la fisura arbitraria inferior que está en el viscerocráneo. Esta es la fisura arbitraria superior, o también denominada esfenoidal. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de esa fisura arbitraria superior? Aquí yo les voy a poner así: 3, 4 y 6. 3, 4, 6. Pero vamos a hablar por nervios. 3, 4, 6. ¿Cuáles serán estos tres pares craneales? Digo, estos tres. Pues el tercer par craneal, que es el motor ocular común. El cuarto par craneal, que es el patético o troclear. Y el sexto par craneal, que es el abducen o motor ocular externo. ¿Ok? Entonces, estos tres pares craneales van a pasar por aquí, en relación a los nervios. Además que va a pasar una rama del nervio trigémino, ¿ya? El trigémino, si ustedes saben, es el quinto par craneal. Se llama trigémino porque tiene tres ramas, ¿no ven? La rama oftálmica, la mandibular y la maxilar. La oftálmica se va a desprender y va a venir acá al seno cavernoso. Y del seno cavernoso va a desprender tres ramas más, que es la lagrimal, que es la frontal y la nasociliar. Entonces, por fisura arbitraria superior va a pasar el 3, el 4, el 6 y las tres ramas o las ramas del nervio oftálmico, que es rama del trigémino, ¿ya? O si no, si ustedes quieren decirlo más fácilmente, pueden decir 3, 4, 6, nervio lagrimal, nervio nasociliar y nervio frontal. O sea, en sí pasarían 6 nervios, ¿ya? 3, 4, 6, nasociliar, frontal y lagrimal. ¿Qué más va a pasar por acá? Pues van a pasar venas. Va a pasar la vena oftálmica superior, ¿ya? Acá pasaba la arteria oftálmica y aquí la vena oftálmica superior, ¿ya? La vena oftálmica superior. Ese es el contenido de la fisura arbitraria superior. Luego les decía que tenemos este otro orificio, este otro y este otro. Los dos redondos y este oval. El primer redondo se denomina agujero redondo mayor o también denominado rotundo. ¿Qué va a pasar por aquí? Va a pasar un solo nervio, que es el nervio maxilar, ¿no? Que es una rama del trigémino de la misma manera, el nervio maxilar. Solamente ese. ¿Qué va a pasar por el oval? Si se dan de cuenta es más grande, entonces tienen que pasar más estructuras. Va a pasar el nervio mandibular, que es otra rama del trigémino, ¿verdad? Entonces, si se dan de cuenta, el trigémino está acá y va a mandar sus tres ramas: nervio mandibular, nervio maxilar y el nervio oftálmico, que se va a dividir en sus tres ramas que pasan por la fisura arbitraria superior. Entonces, acá va a pasar el nervio mandibular. Además va a pasar la arteria meningia, pero accesoria, ya, la arteria meningia accesoria y el nervio petroso menor. Tres cosas en el oval: nervio mandibular, arteria meningia accesoria y el petroso menor. Luego tenemos al redondo menor, ¿ya? El agujero redondo menor, o también denominado espinoso, va a dar paso simplemente a la arteria meningia media, a la arteria y vena meningia media, ¿ya? Y además a un ramo meningio del nervio mandibular. O sea, el nervio mandibular está pasando por aquí, da un ramito para que atraviese por aquí. Por eso se llama ramo meningio del nervio mandibular, ¿ya? Y así tienen que decirlo. Parece un chenco, pero es así, chicos, ¿ya? Entonces, agujero redondo mayor o rotundo, nervio maxilar; agujero oval, nervio mandibular; arteria meningia accesoria, y también va a pasar lo que es el nervio petroso menor. El agujero redondo menor va a pasar o espinoso, la arteria y vena meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. ¿Ok? Perdón, tuve que cortar el video un momento. Bueno, chicos, entonces seguía. Ya les he hablado del contenido de la fisura arbitraria superior, del agujero redondo mayor, del agujero oval, del agujero redondo menor. Lo que me falta en la fosa craneal media ya es esto. Si se dan de cuenta, para hacerlo así súper simple,
Este es un agujero bien definido. En cambio, este, o sea, si quisiera que lo vean presencial, tiene muchas como espinas. Entonces, es por eso que se llama agujero rasgado, ¿ya? Agujero rasgado anterior. Todo esto es el agujero rasgado anterior. ¿Y cuál es el contenido de este agujero rasgado anterior? El nervio petroso mayor. ¿Ya? El nervio petroso mayor. Ahora, si se recordaban, el nervio petroso menor pasaba ¿por dónde? Por el oval. Por aquí pasa el nervio petroso mayor. Ahora, acá a su ladito vamos a tener otro agujero, pero que no es tanto así como agujero, es más un conducto, ¿ya? Que es el agujero carotidio o conducto carotidio. Acá ya, es un conducto sobre todo. Conducto carotidio, ¿ya? ¿Y para qué será? O sea, si se llama carotidio, ¿para qué será, chicos? Para la arteria carótida interna, ¿ya? Netamente para la arteria carótida interna. ¿Ya? Entonces por aquí por aquí va a entrar la arteria carótida interna, ¿ok? Entonces esos son los agujeros que tenemos acá que les podría mencionar. A ver, entonces una vez más, fisura orbitaria superior, donde pasa el 3, el 4, el 6, el nervio lagrimal, frontal y nasociliar. Además va a pasar la vena oftálmica superior. Luego tenemos el redondo mayor o rotundo donde va a pasar el nervio maxilar. Luego tenemos el agujero oval donde va a pasar el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria y el nervio petroso menor. Luego tenemos el agujero espinoso redondo menor donde va a pasar la arteria y vena meningia media y la rama meningial del nervio mandibular. El agujero rasgado anterior o simplemente rasgado en algunos libros que se llama o que pasa el nervio petroso mayor y el conducto carotidio donde va a pasar la arteria carótida interna. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es este otro orificio? Este de acá, ¿no ve? Este es un accesorio, chicos, que no en todos los cráneos lo van a ver. Ya es un accesorio que sí suele estar, ¿ya? Que sí suele estar. A ver, ¿qué va a pasar por este conducto accesorio? Ok, ¿cuál es, cuál es el nombre de este conducto? ¿Ya? Este es, como les digo, un accesorio, ¿ya? Y este accesorio suele ser denominado agujero emisario esfenoidal. Agujero emisario esfenoidal o también denominado agujero de Besalio. ¿Saben quién era Besalio? Averigüen quién era Besalio. No, mentira, el padre de la anatomía moderna, ¿no? Andrés Besalio. Ya, entonces, este es el agujero, como les mencioné, agujero emisario esfenoidal o también denominado el agujero de Besalio. Como les digo que es inconstante, chicos. Por ejemplo, si se dan de cuenta y hacemos una comparación de derecha a izquierda, a ver, tenemos al agujero redondo mayor acá. Sí, también aquí está, ¿verdad? Este es, ¿ya? Tenemos al agujero oval, sí, aquí están los dos. Tenemos al agujero redondo menor o espinoso, sí, acá está, acá también se encuentra. Ahora, tenemos a los dos de Besalio, acá sí está súper clarito, pero acá lo ven. ¿Será este? Pero pues, no está muy clarito, ¿verdad? Entonces, este es inconstante. Puede estar como no puede estar, ¿ok? Ahora, su contenido, pues no nos dicen cuál es el contenido netamente. Si es accesorio, entonces no puede saberse qué exactamente va a pasar, pero me imagino que un ramo nervioso o un filete nervioso netamente tendría que pasar, ¿no? Un anastomótico como tal. Pero no hay una bibliografía donde nos mencione qué pasa por este agujero inconstante. Y si si lo encuentro, se los voy a mencionar en la clase. Ahora, ¿qué más teníamos? El agujero rasgado posterior y el conducto carotidial, listo. Eso, bueno, también tenemos otras estructuras, pero no, ¿cómo les puedo mencionar? No son muy notorias, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá yo la verdad no puedo distinguirlas, pero, a ver, vamos a hacer el intento, a ver si lo encuentro. Son como fisuras, ¿ya? Son pequeños agujeros, pequeñitos, y son como fisuras. Por ejemplo, acá, no sé si lo ven, no, pues no se puede ver de ese lado. A ver. No, creo que no se va a poder distinguir. Este segmento, ¿ven esto? Acá. Ya, esta es una pequeña fisura o hiato. ¿Para qué? Para un nervio.
¿ya? Este es el hiato para el nervio petroso superior. Digo, petroso mayor. Y tenemos otra que tendría que estar por el mismo lugar para el nervio petroso menor, pero son pequeños, que eso no les van a poner, o sea, simplemente es más teoría, ¿ya? Eso es súper difícil que les pongan, porque son fisuras que no se van a poder observar. A ver, acá tenemos una grande, ¿no? A ver, ahí está. Fisura para el nervio, siempre el mayor va a ser para el petroso mayor, ¿ya? Y luego vamos a tener para el petroso menor, que tendría que de la misma manera estar en este nivel. Puede ser que lo veamos, puede ser que no lo veamos, pero en este cráneo, como ya es de una persona adulta, entonces ya suelen estar osificados. Listo. Entonces, esos. Los más importantes que yo les recomiendo que repasen, siempre van a preguntar o redondo menor, digo, redondo mayor, oval y redondo menor. Toda la vida preguntan eso, así que como les digo, no se pueden equivocar, ¿ya? Estos tres siempre preguntan toda la vida. Luego vamos a tener a la porción posterior o a la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior lo primero que encontramos es este, que es el más grande. ¿Ok? Este que me están mostrando acá o este que también se ve acá. ¿Cuál es ese? Pues es el agujero rasgado posterior o también denominado agujero yugular. Si te está diciendo que es agujero yugular, ya, ¿para qué será? Para la vena yugular, pero no tanto así, ¿ya? Por ejemplo, la vena yugular se forma gracias a la convergencia de senos. Entonces, este va a ser gracias al seno petroso, o sea, ¿qué va a pasar por este agujero rasgado posterior o yugular? El seno petroso inferior y el seno sagital. Digo, sigmoideo. Ya, el seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Esos dos senos van a pasar para formar la vena yugular. Y así se forma la vena yugular, ¿ya? Y también va a pasar nervios. ¿Qué nervios? Si aquí les decía que era el 3, el 4 y el 6, por aquí va a pasar el 9, 10 y 11. No se olviden. Seno petroso inferior, seno sigmoideo, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Y además va a atravesar la arteria meningia posterior. No se recordaban, tienen que asociarlo. Por aquí pasaba la arteria meningia accesoria, por aquí la arteria meningia media y por aquí la arteria meningia posterior. ¿Ya? Una vez más, por el agujero rasgado posterior o yugular pasan senos para formar la vena yugular, que es el seno petroso inferior, el seno sigmoideo, nervios 9, 10 y 11 y arteria meningia posterior. Luego vamos a tener este otro orificio, ¿ya? Este que es el CAI, es el conducto auditivo interno, ¿ya? El CAI, conducto auditivo interno. Ahora, ¿qué atravesará por este conducto auditivo interno? Ya por este conducto auditivo interno va a estar dos pares craneales, el 7 y el 8. Ah, no les he dicho aquí. Ah, bueno, el 7 y el 8. ¿Cuál será el par craneal 7? El facial. ¿Cuál será el par craneal 8? Auditivo, o también denominado vestíbulo coclear. Entonces, el par craneal 7 y 8 van a salir por acá, ¿ya? Y por acá les he dicho que era el 9, 10 y 11. El 9 es el glosofaringeo, el 10 es el vago y el 11 es el espinal, ¿ya? Perfecto. Entonces, por aquí, nervios 7 y 8 y además la arteria laberíntica. Ya la arteria laberíntica por el conducto auditivo interno. ¿Qué vamos a tener después? Vamos a tener a ver, si ustedes pueden ver acá, esto, a ver, creo que no les estoy mostrando bien, esto y acá creo que se ve más clarito incluso, es esto, o sea que está posteriormente a lo que es el CAI, esto, ¿ya? Posterior al CAI vamos a encontrar la abertura o el conducto de abertura de los conductillos vestibulares, ¿ya? O sea, sabemos que todo el oído se sitúa aquí adentro, ¿verdad? Donde tenemos el vestíbulo, todas estas cosas, la cóclea, todo esto, ¿no? Entonces, esta es la abertura de los conductillos vestibulares o del conducto endolinfático, ¿ya? Así se lo denomina. Entonces, la abertura del conducto endolinfático o de los conductillos vestibulares es esto. Y se ve súper clarito y eso sí también está en varios huesos como tal, ya no se pueden olvidar. Otros agujeros que vamos a tener van a ser estos que les mencionaba, los condilios, ya condilio anterior y los condilios posteriores que no suelen estar. Por ejemplo, aquí tenemos, este es el condilio posterior, este es el condilio anterior, pero si se dan de cuenta, este condilio posterior está a este lado, pero no está a este lado.
Entonces, este hueso es muy interesante, este cráneo que me ha tocado, ¿no? Todo tiene, hacia la derecha tiene casi todos los accesorios y a la izquierda no tiene ninguno. Entonces, estos son el agujero condilio anterior o también denominado de hipogloso. ¿Por qué? Porque por el condilio anterior va a pasar el 12avo par craneal o también denominado hipogloso. ¿Ok? Perfecto. Listo. A ver, si nosotros lo podemos ver de una vista inferior, todos estos orificios, por ejemplo, el condilio anterior, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Ya lo han visto? Es este. O sea, todos estos son los cóndilos del occipital, o sea, no, entonces, ¿por qué será cóndilo anterior? Porque está, pues, anterior al cóndilo, ¿ya? ¿Por qué será cóndilo posterior? Porque está posterior al cóndilo. Ahora, ustedes me dirán, ¿este es el cóndilo posterior? No. Este está roto el hueso, lo han hecho a propósito, ¿ya? Este no es el cóndilo. Estos son los cóndilos anteriores, que tal vez no se ve su salida, pero es este. Por eso está marcado incluso, miren. Igual acá está marcado. Ese que está con rojo, ese es el conducto condilio anterior, ¿ya? Entonces, una vez más repasando los orificios de la fosa craneal posterior, sería el agujero yugular, donde pasa el seno petroso inferior, el seno sigmoideo, el 9, 10 y 11 de los pares craneales y la arteria meningia posterior. Luego tenemos al CAI, o conducto auditivo interno, donde va a pasar el CTL8 y la arteria laberíntica. Luego tenemos al conductillo endolinfático, el conducto de salida de los conductillos vestibulares. Luego tenemos al conducto condilio anterior, también denominado del nervio hipogloso, porque pasa el 12avo par craneal. Y luego tenemos el agujero magno, todo esto, ¿ya? ¿Por qué va a pasar por el agujero magno? Pues muchas cosas. La más importante, la médula oblonga. Ya la médula oblonga, que es una parte del tronco, ya del tronco encefálico. Bueno, eso también cuando llevamos neuroanatomía les voy a explicar cómo se divide todo el sistema nervioso, ¿no? El encéfalo, el tronco, cómo se divide la médula espinal. Entonces, por acá médula oblonga. Ustedes recuérdense, médula oblonga, ¿ya? La médula oblonga, además que las meninges van a emerger por acá. También las arterias vertebrales, ¿no? Si se recuerdan cuando hemos llevado vértebras cervicales, tenían su agujero transverso por donde subían las arterias vertebrales y emergen a este lado, ¿no? Las arterias vertebrales, vamos a tener a las ramas meningias de las arterias vertebrales, o sea, de las arterias vertebrales, sus ramas, y las raíces espinosas del nervio espinal. O sea, ¿dónde les decía que pasa el nervio espinal o 11avo par craneal? Por acá, por el yugular, ¿verdad? Pero va a dar unas ramas espinales, o sea, para la médula espinal, y pues de acá van a atravesar esas ramas espinales del 11avo par craneal o nervio accesorio o espinal. ¿Me han entendido? Ok, una vez más. Médula oblonga, meninges, arterias vertebrales, ramas meningias de las arterias vertebrales y raíces espinales del nervio accesorio o espinal. ¿Ya? Listo. Entonces esos van a ser los orificios de la base del cráneo. Ahora, si ustedes tal vez les pongan, o sea, si les ponen así, ya saben, ¿no? Ya les saben, ya no les voy a volver a repetir. Ahora, si les ponen de este lado, lo mismo, no tienen por qué asustarse o no tienen por qué decir, no, me he puesto de este lado, es lo mismo, chicos, ¿ya? A ver, condilios posteriores acá no hay, pero si encuentran uno así, pues pongan condilio posterior, ¿ya? Si les ponen en sus imágenes, pero no creo. Estos son los condilios anteriores. A ver, que me está dificultando. Estos son los condilios anteriores, ¿ok? Condilios anteriores, hipogloso. ¿Qué será? Pues el yugular o rasgado posterior, ¿verdad? Yugular o rasgado posterior, perfecto. ¿Qué pasaba? Seno petroso inferior, sigmoideo, 9, 10 y 11 y la arteria meningia posterior. Luego, si seguimos viendo de esta manera, acá, a ver, por ejemplo, acá, o sea, este es el seno. Bueno, ¿qué les mencioné? Este es el agujero rasgado posterior. Esto es el golfo de la yugular. Acá se forma la vena yugular, ¿no? Por aquí salen los senos y aquí se forma la vena y de aquí la vena converge. Este es el golfo de la yugular, ¿ya? Y luego acá esto. ¿Qué será? Este es el agujero rasgado anterior. Si lo vemos así, ¿no? Así. Este es el agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior, o también denominado agujero yugular. Y este es simplemente agujero rasgado o rasgado posterior, ¿verdad? ¿Qué pasaba por aquí? El nervio petroso mayor. ¿No ve? Y por acá, por ejemplo, a su ladito estaba el conducto carotidio. Y este también es el conducto carotidio. Entonces, a ver si entra. Creo que no entra. A ver por acá. Intentaremos hacerlo ingresar. ¿Ve? No.
sale al otro lado, ya, pero tiene que salir así, o sea, viene así, ese es el conducto. Si nosotros sacamos esta parte del hueso, pues así viene la arteria. La arteria carótida interna ingresa por aquí, va por allá y entra a la base del cráneo, ¿ya? Entonces, este también es el conducto carotidio, este también es el conducto carotidio. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? Este es clarito, el agujero oval, ¿verdad? El agujero oval. ¿Y dónde está el agujero este? Este es el espinoso o redondo menor. Espinoso redondo menor, agujero oval, y el agujero redondo mayor no se puede ver. Ya en la base del cráneo no se ve el agujero redondo mayor. Cuidado que se equivoquen con eso. Simplemente se ve de la misma manera acá, agujero redondo menor o espinoso y el agujero oval. El agujero redondo mayor está pues debajo de todo esto. Digo el mayor. Ahora, ¿qué otras estructuras más podemos encontrar? ¿Ya? A ver, acá. Esta, si les ponen por si acaso, ¿no? Esta es la fosa incisiva. Ya, esta fosa incisiva va a dar paso al nervio nasopalatino y a los vasos esfenopalatinos. No se olviden o no se equivoquen. Aquí sí es diferente, no les puedo decir paquete vasculonervioso porque tiene otro nombre. Esta es la fosa incisiva donde pasa el nervio nasopalatino y los vasos esfenopalatinos. Luego tenemos estos. ¿Ya? Si nosotros sabemos que todo esto es el palatino, o sea, este es el palatino, ¿no? Este es el paladar duro y está formado por los huesos palatinos, entonces estos serán los agujeros palatinos mayores. Y si ustedes pueden ver acá, son los agujeros palatinos menores, es por ende, ¿no? Palatino mayor, palatinos menores, palatino mayor, palatinos menores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasará por acá? Por el agujero palatino mayor, pues va a pasar el paquete vasculonervioso palatino mayor. Y por los agujeros palatinos menores, el paquete vasculonervioso palatino menor. ¿Ya? Palatino menor. Y eso es lo que podemos observar aparte de lo demás. Obvio que la fosa, el agujero magno, perdón, siempre lo vamos a ver. Otra cosa, esto se me olvidaba también, ¿ya? El agujero estilomastoideo. O sea, si les mencionaba que la arteria facial ingresa por acá, ¿no? O sea, la arteria facial ingresa por acá, o sea, sale del cráneo, ingresa por el CAI, tiene que salir porque la facial inerva todo lo que es la cara, ¿verdad? Entonces tiene que salir por la base del cráneo. ¿Y por dónde saldrá? Ustedes tienen que distinguir estos siempre. Estas apófisis. ¿Se dan de cuenta? Estas apófisis son las más salientes, como espinas. Esas son las apófisis estiloides. Entonces, por aquí tiene que haber un agujero estilomastoideo. O sea, esta es la mastoides, esta es la estiloides, y entre ambos tiene que estar un orificio. El agujero estilomastoideo, ¿qué es este? Este es el agujero estilomastoideo por donde va a salir el nervio facial. Ahora, si se dan de cuenta, está acá. ¡Ey! Ya. Creo que es esta, ¿ya? Por acá. Y además sale la arteria estilomastoidea, ¿ya? ¿Ven? Esto es una estructura, creo que es arteria o es vena. Pero el nervio va a salir así, por acá. ¿Qué nervio? El nervio facial. O sea, si les dicen cuál es el contenido del conducto estilomastoideo, pues el nervio facial o séptimo par craneal. ¿Qué más me estoy olvidando en esta parte? Hay pequeños conductillos, ya, como el conductillo timpánico o la fosa petrotimpánica, que no lo podemos observar, que son conductos súper pequeñitos, ya, que ni yo los he observado, pero tendrían que estar en ese segmento. Pero a ver, por ejemplo, acá, no sé o sea, yo lo veo, pero no sé si lo ven. O sea, son cosas que no les van a preguntar. Esto era el conducto carotidio, esta era la fosa yugular, y si pueden ver acá, estos dos pequeños orificios, este y este. ¿Verdad? El del medio, ya el del centro, es el denominado conductillo timpánico. ¿Ya? Donde pasa el ramo timpánico del nervio glosofaríngeo, también denominado de Jacobson, por acá. Y por ejemplo el otro que es en la fosa o digo en en el conducto, no, a ver, ¿cuál es la siguiente? Ya, bueno, eso, ¿no? Hay otra que también se denomina el conductillo mastoideo. Pero no sé si ese sale acá. Creo que es este. A ver, veremos. Eso no les hablé tampoco. Tenemos el agujero mastoideo,
¿Dónde está el agujero mastoideo? A ver, lo voy a buscar. Ok, entonces, como les hablaba, es muy diferente. Por ejemplo, el agujero mastoideo, que me olvidé mencionarles, era este, ¿ya? O sea, tiene que estar a este nivel. Más o menos es este. Entonces, tal vez lo ven, tal vez no lo ven, este chiquitito de acá. Y también acá se ve, acá está, ¿ya? Los agujeros mastoideos que simplemente llegan a una vena emisaria. O sea, son venas que no tienen nombres, ¿ya? Cuando dice vena emisaria es porque no tiene nombres, sino simplemente es un pequeño ramo que no se lo ha denominado. Ahora, lo que les hablaba acá, entre la fosa, de la misma manera acá, ¿no? Entre la fosa yugular, digo, la fosa, el conducto carotídeo y la fosa yugular, encontramos estos dos. Que les decía que este era el conductillo timpánico y el otro es el conductillo mastoideo, este para una rama del glosofaringio y este para una rama del vago, ¿ya? Pero son cosas que no se ven, que no creo que les pongan como práctica porque nunca han puesto. Ah, bueno, por lo menos a mí nunca me han puesto. Entonces eso, chicos, ya no se olviden, porque base del cráneo es muy, pero muy, muy, muy importante. Así que vuelvan a repetirlo o vuelvan a verlo. Ahora, ¿qué quería hablarles aparte de todo esto? Otra cosa importante, chicos, de saber es que tengo que mencionarles los puntos craniométricos, ¿ya? Estos puntos craniométricos, no sé si el doctor les ha dado o no les ha dado, pero, o sea, son muchos, son 20 puntos craniométricos, ya ni yo me los he memorizado, pero les voy a decir los más importantes y los que suelen preguntar, ¿ya? O bueno, les puedo decir todos, así ustedes pueden verlo, ¿ya? Así ustedes pueden verlo y pueden, pues, o sea, así saben cuáles son los puntos cronométricos, pero les voy a mencionar los más importantes. Entonces empezaremos. Vamos a empezar y se los voy a ir marcando con mi marcador. O sea, si nosotros tendríamos el cráneo, le falta aquí su mandíbula, ¿verdad? Tendría que ser así. Entonces, el primer punto cronométrico que vamos a encontrar va a ser a este nivel, al nivel del mentón, acá. O sea, aquí a este borde. Ese es el punto cronométrico nation. Ya, nation, así se escribe. Nation, ya. Ese es el primer punto cronométrico, o también denominado mentoniano, porque está en el mentón. ¿Cuál es el segundo punto cronométrico que vamos a tener? Bueno, a ver, ¿qué vamos a tener acá en la mandíbula? Mejor terminaremos, ¿ya? En la mandíbula vamos a tener este que es el nation y vamos a tener en el borde inferior, ¿ya? El gonion. Este es el nation o mentoniano y este es el gonion, ¿ya? Esos son los puntos cronométricos en la mandíbula. Luego vamos a tener, en la mandíbula esos dos, ya no se olviden. Luego vamos a tener a este nivel, en el viscerocráneo. ¿Qué puntos vamos a encontrar? Este, que va a estar en la parte anterior, que es el denominado prostion. Este punto cronométrico es el prostion, o también denominado alveolar. Luego vamos a tener el acantion. El acantion, o también denominado espinal, se encuentra a este nivel. ¿Ya? Acantion o espinal. Luego vamos a tener al punto cronométrico nación. Si les digo nación, ¿dónde más o menos se encontrará? Pues acá. Este es el nación, ¿ya? Nación, o también denominado nasal. Luego vamos a tener a la glabela. La glabela es un segmento, pero no sé si lo toman como punto cronométrico. Todo esto es la glabela, ¿ya? Y posteriormente vamos a tener a el ofrión. Se dan de cuenta, son bien feos sus nombres, bien difíciles de recordar, pero bueno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamaba? Este se llamaba prostion, acantion, nación, glabela y ofrión. Como les digo, es medio complejo de recordarse, ¿verdad? Es medio complejito de recordarse. Sinceramente, yo todos los puntos cronométricos no me los recuerdo de memoria. Luego vamos a tener estos que son los más importantes, ¿ya? Estos sí no tienen que olvidarse. Acá, entre la fusión de los parietales y el frontal, tenemos la bregma. O sea, es el punto cronométrico bregma. Acá, entre los parietales y el occipital, será pues, la lambda, ¿no ve? Bregna, lambda. Eso no se olviden, ¿por qué? Porque aquí están las suturas, ¿verdad? La sutura bregmática, la sutura lamboidea. Y los puntos cronométricos, cuando se fija el hueso, se llaman así.
punto cronométrico bregmático y punto cronométrico lamboideo como tal, ¿ok? Luego vamos a tener al ovelium. El ovelium, que esa parte me olvidaba, ya, el ovelium se encuentra a este nivel. Ahora, ese es otro orificio que no les he explicado, ¿ya? Que es el foramen parietal. Miren, tenemos orificios en el parietal, ¿ya? A esto se lo denomina ovelium, a este punto cronométrico donde están los orificios parietales. ¿Qué pasa por aquí? Como les digo, pequeñas venas emisarias, nada más. No tiene tampoco nombre específico de qué va a pasar por ahí, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos, estos son los importantes, ¿ya? Bregma, ovelium y labna. Estos sí son importantes, así que no se olviden de estos tres. En la parte posterior, en la protuberancia occipital externa, perdón, acá. Esta es la protuberancia occipital externa, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? El inion. Se llama así, inion. Luego vamos a tener al opistion. El opistion, ya, que se encuentra en este segmento. Y acá se encuentra el bastion. Opistion y bastion, ya, opistion y bastion. Este era el inion, opistion y bastion. Ay, ok. Luego, lateralmente, ¿qué vamos a encontrar? A ver, ¿cuáles son los laterales más importantes que les puedo decir? Acá podemos ver una, creo. O no se puede ver. Voy a tratar de distinguirlos en estos. Creo que no se puede ver. No. A ver, acá. Acá. Ya. Es que, como les digo, esto ya está súper osificado, chicos. Pero, por ejemplo, entre la unión, todo este es el temporal, si lo pueden distinguir. Ya, todo este es el temporal, este es el frontal y este es la ala mayor del esfenoides. Entre estos tres huesos, acá exactamente, se encuentra el terion. Ya, el terion. Luego vamos a tener o sea, en esta parte anterior, entre la unión del temporal, el ala mayor de los esfenoides y el frontal, se encuentra el terion. Y en la parte posterior, acá, vamos a tener al asterio. O sea, entre la unión del temporal, los parietales y el occipital, vamos a tener al asterio. Esto es igual, estos puntos cronométricos son los que suelen preguntar. Ya les dije, tenemos a la punto cronómetro labna, el ovelium, el bregma, ovelium, labna, terium y asterium. Esos son los puntos más importantes. Hay otros, sí hay, chicos, pero que suelen preguntar casi no mucho, ¿ok? Les voy a pasar una imagen donde están todos los puntos cronométricos, pero yo me estoy guiando de esto, ¿ya? Se las voy a pasar esta imagen. Simplemente quería mostrarles en el hueso las estructuras. Pero estas se las voy a pasar, ¿ok? Es un pequeño resumen de todos los puntos cronométricos que tenemos. Entonces, para que vayan ustedes, bueno, teniendo esta imagen que es muy interesante y donde se puede observar todos los puntos cronométricos, ¿ok? Entonces, eso es lo importante que tienen que saber de base o cráneo en general. Sé que es mucho, sé que está larguito, pero pues no se puede hacer nada más. Entonces, espero que lo voy a subir este video ya nomás y espero que, por ejemplo, me dé tiempo para terminar todos los huesos, ¿ok? Entonces, nos vemos en el reconocimiento de huesos de la cabeza.